Mi nombre lo dejaré en el anonimato, por cuestiones de confidencialidad y lo saludo desde la bella ciudad de Córdoba, Veracruz. Soy sacerdote católico y a diferencia de lo que se pudiera pensar, en este oficio también nos toca experimentar y lidiar con fuerzas inexplicables y terribles, no solo en lo espiritual. Muchas veces el mismo diablo toma diferentes formas para engañar y hacer el mal en nuestro mundo. Desafortunadamente, existen muchos casos de personas que han caído en esas mentiras para obtener cosas tan simples y mundanas como bienes materiales y tener vidas fáciles y carentes de significado real, que claro al final de cuentas, no importa cuánto tengas en vida en el aspecto material, pues no importa cuando le das cuentas a Dios. Se da demasiado a cambio de nada realmente. Es claro que respeto el pensamiento de las personas y por eso pido respeten el mío, ya que cuento la siguiente historia solo para informar y como comentaba, en este mundo las fuerzas malignas a veces le ganan a las personas por ambición. Ese fue el caso de una chica, por obvias razones y por mi compromiso al sigilo en las confesiones, guardaré la identidad de todos los involucrados, incluyendo la mía. Las apariencias siguen importando al día de hoy y no está de más evitar que algunas personas se lleguen a exaltar por su mentalidad, la cual hace que se puedan ofender. Porque un sacerdote cuente algo así de terrible. Dicho esto, comenzaré con la historia, la cual sucedió hace 2 años, cuando me di cuenta de que una mujer comenzaba a asistir diariamente a las misas que me tocaba impartir, que eran las últimas por la noche, pero siempre se retiraba a mitad de las mismas. Fue por eso que captó mi atención. Era sumamente extraño que siempre se fuera a media misa, ya que podría parecer de mal gusto y hasta una ofensa para la casa del Señor. Yo era nuevo en aquella iglesia, tenía poco de haber terminado mis tesis y salir del seminario, y aún me encontraba algo dudoso sobre mi vocación al servicio de nuestro Señor. Y sé que suena extraño, pero es más normal de lo que se piensa. Muchos abandonan esta profesión durante el camino e incluso, ya siendo sacerdotes, porque hay quienes simplemente descubren que no era lo suyo y es válido también. El bienestar propio es importante al final y bueno, es claro que se debe tener mucha vocación por servir al Señor. Ya que literalmente le entregas toda tu vida, no puedes tener una familia, ni casarte, ni nada de eso, así que para muchos es complicado en el camino. En fin, en una ocasión, me encontraba barriendo la entrada de la iglesia y esa mujer llegó preguntando de inmediato si podía hablar conmigo o con algún otro padre, a lo que yo respondí que por supuesto, que pasara con gusto. La invité a pasar al confesionario si así lo deseaba, para salvaguardar su confesión y se sintiera más en confianza. Ella aceptó y me agradeció con una sonrisa, pero no una sincera, sino una nerviosa y a decir verdad algo extraña. Bajo sus ojos tenía unas ojeras enormes, parecía que no había dormido en semanas y sus labios estaban muy secos, incluso partidos, su piel estaba seca y su cabello grasoso y despeinado. Era una chica blanca y de cabello negro, vestía ropa holgada y negra, yo le calculaba unos 20 años, pero después descubrí que no era así. Caminamos hasta el confesionario, ella miraba hacia abajo y juntaba sus manos con nerviosismo. Me coloqué de mi lado del confesionario y ella tardó unos segundos en hablar, parecía que estaba pensando muy bien en lo que iba a decir y de un momento a otro y sin tapujos, dijo pertenecer a una secta satánica. Francamente me quedé sorprendido, pues jamás había escuchado algo así y pensé que jamás lo escucharía. Comenzó a contarme sobre los eventos de su vida y todas aquellas cosas de las que se arrepentía, con la finalidad de conseguir el perdón antes de partir de este mundo, debido a que se encontraba en fase terminal por una grave enfermedad que padecía y ya no le quedaba mucho tiempo, pero sobre todo, lo hacía con la finalidad de que alguien como yo pudiera difundir casos como el suyo por todos lados, para así evitar que más gente cayera en las falsas promesas que ocultan, y es por eso que cuento esto, para que la gente sepa lo terrible de ese tipo de cultos, ya que pueden caer en cosas horribles y no solo en vida. Y bueno, me gustaría mencionar que yo me considero
Más allá de mi vocación como sacerdote, una persona de mente abierta y respeto las otras religiones, así como sus diferentes corrientes de pensamiento, incluso, respeto mucho a quienes dicen no creer en Dios. Todos tenemos la libertad de seguir lo que sintamos correcto. Si eso nos hace mejores personas, adelante, y por eso siempre espero que las demás personas también respeten mi religión. Ya que al día de hoy estoy completamente seguro de querer dedicar mi vida a Dios. Pero a pesar de que respeto las creencias de las personas, creo estar seguro, sin temor a equivocarme, de que las sectas son el camino equivocado a seguir, y lo confirmé con esa mujer tras escuchar todo lo que la obligaron a hacer y lo que hizo. Con pleno conocimiento, hicieron mucho daño y acabaron con vidas de inocentes. Pude percibir su desesperación por obtener mi absolución. Como padre, tengo la obligación de brindarla, sin importar sus pecados. Así como también estoy obligado al sigilo para no traicionar la confianza que me otorgan las personas con sus confesiones. Pero me costaba mucho entenderla, a pesar de que trataba de justificar sus acciones, diciendo que ella jamás pensó que llegaría a vivir ese tipo de cosas. Con cada palabra que salía de su boca era como si me quemaran la piel. Pero no la interrumpí, la escuché hasta el final y le dije que siguiera yendo para contarme absolutamente todo. Luego de algunos días, la chica de cabello negro siguió acudiendo a confesarse únicamente conmigo, casi a diario, hasta que ella misma me dijo que el día que ya no la volviera a ver, sería porque ya habría perdido la vida a causa de su enfermedad, y así fue. No supe más de ella. Pero jamás me advirtió lo que me pasaría a mí por el simple hecho de haberla escuchado durante varios días, por saber información que no debía. Días después de que la chica no apareció, me di cuenta de algo bastante raro. Observé a unos tipos extraños entrar a la iglesia, justamente en la misa que yo estaba dando. Llamaron mucho la atención de todos, porque se pasaron directamente hasta adelante y en ningún momento se persignaron o mostraron reverencia a alguna de las figuras santas alrededor, solo tomaron asiento. Algo que todo el mundo percibió como una total falta de respeto. De hecho, pude ver a las señoras más grandes de edad, las cuales mostraron enojo con sus gestos. Los hombres raros, a quienes no había visto jamás, no me quitaban la mirada de encima mientras daba la misa. Una sonrisa bastante burlona se dibujó en sus rostros y comencé a incomodarme con su presencia. Entonces miré hacia la entrada y ahí estaban otros dos tipos parados en la puerta, uno de cada lado. No quería que mi nerviosismo se notara, estaba muy desconcertado, pero no quería preocupar a los feligreses. Quise usar mi autoridad como padre, invitándolos a pasar para así evidenciar sus intenciones frente a todos los presentes, pero apenas lo hice, de inmediato se marcharon, incluyendo los que estaban sentados frente a mí. Fue algo muy extraño. Incluso las personas que estaban en la iglesia se quedaron en total silencio y una señora comenzó a murmurar que era una falta de respeto para la casa de Dios, lo que habían hecho esos hombres, y muchos otros se enojaron. Yo traté de mantener la calma y les pedí lo mismo a mis feligreses, y continué con la misa. Esa noche me quedé pensando mucho en lo que había pasado. En el fondo creí que justamente los hombres habían ido por parte de la secta satánica. Al siguiente día me encontraba otra vez impartiendo la misa y todo iba completamente normal, hasta que llegó el momento de pasar el canasto de las limosnas, como lo conocen la mayoría. El párroco, que es quien se encarga del dinero, me llamó para mostrarme algo que habían dejado en su canasto, una nota con sangre seca, que tenía mi nombre. Cuando la leí me di cuenta de que decía que el diablo sabía todo lo que yo sabía, y que pronto me iría a visitar para borrar todo de mi cabeza. Platicándolo con el otro sacerdote en la iglesia, me aconsejó tener cuidado y, si era necesario, ir a levantar alguna denuncia, pero no hice caso y lo dejé pasar, creyendo que se trataba solo de una broma de mal gusto o de amenazas que no se llevarían a cabo. Me fui a casa para descansar, porque no todos los sacerdotes vivimos en la iglesia como muchos piensan, a menos que ésta sea una parroquia o catedral. Ahí sí hay excepción, pero como no era el caso, mi hogar, que estaba a unos metros de la iglesia, me esperaba. Más allá de ese hecho desagradable,
el día había sido bastante bueno y reconfortante para mí, pues el agradecimiento de la comunidad hacia nuestra labor, créanme, es algo que no tiene precio. Me preparé algo de cenar para después darme un buen baño e irme a descansar a la cama, mientras me encontraba en la regadera. Escuché que tocaban a la puerta. Me apresuré para ir a atender rápido, pero al abrir no había nadie. Quise asegurarme saliendo, como lo haría cualquiera, pero apenas puse un pie afuera, pisé unos huevos que dejaron en el suelo. Me agaché para limpiar el desastre. Pero al ver que había sangre y lo que parecían ser fetos de gallinas y la verdad me dio mucho asco y preferí entrar para resguardarme, pero al dar la vuelta, vi que mi puerta estaba rayada por fuera. Encendí todas las luces, solo para mirar que habían pintado con pintura roja todas mis ventanas. Era como si mi casa estuviera derramando sangre. Entré y le puse seguro a todo. Tomé el teléfono y marqué a una estación de policía que estaba cerca. Mientras esperaba a los policías, mi celular empezó a sonar y no registró ningún número. Solo decía que era número desconocido. Pensé unos segundos si contestar o no. Decidí hacerlo y al responder, solo se oían muchos ruidos muy raros y otros como de interferencia y luego una voz distorsionada comenzó a llamarme por mi nombre. Yo le preguntaba quién era, pero me ignoraba completamente y les dije muy molesto que no me daban miedo, que tarde o temprano aquel a quien sirven les pasaría una factura muy cara por todo lo que han hecho en su nombre. La voz dejó de sonar por un momento y luego dijo que me arrepentiría de mis palabras en algún momento y soltó una pequeña y corta carcajada para después colgar. Luego de pensarlo detenidamente, comencé a relacionarlo todo con aquella mujer y llegué a la conclusión de que la secta a la que dijo pertenecer ahora estaba tras de mí. Las patrullas llegaron, hicieron una revisión de mi casa por fuera y por dentro. Cabe recalcar que algunos de ellos ya me conocían por diferentes cuestiones en donde nos tocaba coincidir. Hablando con ellos, le hice una pregunta al jefe de todos, pero antes de que la terminara, me respondió que no era posible que yo creyera en ese tipo de cosas. Me dijo que eso lo habían hecho los vándalos sin qué hacer, pero que estuviera tranquilo, que si fuera así ellos serían los primeros en encargarse del caso. Lo sentí un tanto en burla, pero tampoco iba a insistir más con eso. Levantaron su reporte, sacaron fotografías de los rayones en mis ventanas y puerta, intentaron obtener el número del que me realizaron esa llamada en mi celular, pero no lo consiguieron. Se marcharon dejando una patrulla fuera de mi casa para mi tranquilidad. En los días posteriores, todo marchó con normalidad. La estación de policía me hizo el favor de dejar una patrulla fuera de mi casa todas las noches por seguridad. Fueron 4 noches y en la quinta sufrí el ataque que casi me cuesta la vida. Regresaba a casa luego de un día muy cargado y mientras manejaba, decidí pasar a una tienda de autoservicio para comprar algunas cosas que necesitaba y aproveché para pasar al baño primero. Enseguida, detrás de mí entró un hombre, el cual no vi porque yo ya me encontraba encerrado en el sanitario. Lo que sí pude ver fueron sus pies. Traía unos zapatos negros muy elegantes, los cuales sonaban como tacón cada vez que tocaban el azulejo. Caminaba de un lado a otro para luego entrar al sanitario al lado mío. Sus pies apuntaban hacia donde yo estaba y nunca se movieron de esa posición. Supuse que se encontraba haciendo algo. Tal vez era de esa gente que se pone a rayar las paredes de los baños o no lo sé, pero en ese momento, me distrajo otro tipo que entró al baño de mi otro lado. Lo más raro es que hizo lo mismo que el otro. Puso sus pies apuntando hacia mí. Lo más curioso es que llevaba los mismos zapatos. También salí tranquilamente sin darle tantas vueltas al asunto. Fui a hacer mis compras al establecimiento. Me encontraba agachado tomando algunos productos. Entonces los mismos zapatos que estaban en el baño pasaron junto a mí. Dio la vuelta rápido en un pasillo y yo me apresuré para intentar verlo, pero ese sujeto nunca volteó ni se paró para nada, por eso solo lo pude ver de espaldas. Era alguien grande y corpulento. No quise averiguar más para evitar malos entendidos, así que me dirigí a la caja para pagar e irme a descansar. Afuera había mucha gente y por alguna razón, yo sentía que todos me observaban. Eso me puso algo alterado. Arranqué el auto y me alejé rápido del lugar.
Ya casi llegando a mi casa, noté que la patrulla que había estado cuidando esos días no estaba, de por sí ya me encontraba algo inquieto, eso me puso aún más nervioso, estacioné el auto afuera, tomé las cosas y me metí casi corriendo. Estando adentro, puse seguro a todo. Tomé el teléfono y llamé a la policía para preguntar por qué me habían quitado la patrulla y por qué no me avisaron que lo harían, pero extrañamente nadie me atendió, solo sonaba la grabadora de la estación. Seguí insistiendo hasta que de pronto, la luz se fue en mi casa, de inmediato, escuché algunos ruidos a mi alrededor, me paré para intentar salir corriendo pero ya era muy tarde. Esos tipos estaban adentro de mi casa y uno de ellos se abalanzó hacia mí, tirándome al piso, yo intentaba defenderme. Pero ese hombre era mucho más grande y fuerte que yo, me tenía sometido y desde el suelo me levantó como a un niño, apenas lo hizo sentí un pequeño golpe en la cara. Otro de ellos me dejó caer y escuché esas pisadas como de tacón, saliendo desesperados de mi hogar. Supongo que quitaron el seguro de la puerta o quién sabe, yo no me podía mover, sentía que me faltaba el aire y me costaba respirar, como pude salí y con la iluminación de la calle vi una especie de daga clavada en mi pecho. Me acababan de apuñalar e intenté llegar a mi auto, pero al parecer caí desmayado antes de lograrlo y no supe nada después. Desperté en una sala de hospital, donde me pusieron al tanto de todo, sufrí un colapso debido al apuñalamiento con arma pulso cortante, por poco y no la cuento, pero los médicos me salvaron la vida. También le agradezco a Dios y a un vecino que fue quien me auxilió y se encargó de llevarme a urgencias, no he vuelto a mi labor en la iglesia por órdenes del señor obispo, que sería algo así como mi jefe, ya que están haciendo todo para trasladarme a otra iglesia en una ciudad lejana al centro, pero ahora más que nunca. Sé que una de nuestras labores como representantes de Dios en esta tierra es evitar que las personas caigan en estos cultos oscuros. Hasta ahora no he visto a esos hombres de nuevo, pero temo que vuelva a suceder, tengo mucho miedo y horribles pesadillas que no me dejan dormir. Pero espero no volver a verlos jamás y comprendí que con el favor de Dios, no pasará nada. Relato anónimo.